¿Quién dijo que las carpas no eran un excelente deporte? Mira, estoy acá en Lincuyín, en el fondo de un primo, pescando carpa con mosca. Es una sensación espectacular, realmente. Para la carpa quizás no, pero para mí sí. Ya vengo llegando, llevo como 10 minutos, he sacado 2 carpas. La idea es investigar, probar varias moscas, varias modalidades de pesca. Aquí la carpa está subiendo por la orilla, desde sur a norte, y está rastrojeando mucho, si así se le puede llamar así. Está buscando al fondo, así que estoy con moscas para pescar bajo esa modalidad. He sacado también con una miga de pan, que es una espectacular mosca, no obstante sirve más para pescar en la tarde. En la mañana la verdad es que la carpa está muy activa y buscando seguramente alimentos que la mantengan mejor durante el día. Esta la llevo trabajando unos 8 minutos, todavía con una fuerza increíble. Estoy con una caña número 6, con un carrete Hardy. Me quita línea todavía, debe pesar un poco más de 2 kilos. Y la verdad es que es una sensación realmente increíble. En ningún río de la provincia de Arauco ni en otros lados seguramente vamos a obtener piezas tan grandes como peces que sean deportivos. Es un llamado en el fondo para incentivar la pesca de la carpa como deportiva. Mira qué linda, mira qué preciosa. Ahora le vamos a sacar la mosca para aquí, para que vuelva a su hábitat. No quiere soltar la mosca. Ahora sí. Preciosa. Muy linda, muy linda. Ahí tiene que descansar un poquito. De todas maneras la vamos a activar. Ahí se fue. Mira qué maravilla. Qué maravilla. Una bendición de Dios. Y pensar que la provincia de Arauco, prácticamente todas sus fuentes de agua tiene carpa. Para mi hijo Erne, que hace tiempo no me acompaña. Besito, hijo. Para mi señora, para mi hijito. Un logro muy espectacular, muy satisfecho. Un besito a todos. Chao, chao.